¿Cuál ha sido el mayor error conceptual de Juan Ramón Rayo durante su carrera profesional? El gran error de Juan Ramón Rayo es no haber entendido el funcionamiento y los efectos de la reserva fraccionaria bancaria. Juan Ramón Rayo abandonó las ideas 100%istas de su maestro, el catedrático de Economía Jesús Huerta de Soto, para abrazar las ideas de la teoría de la liquidez y la banca libre con reserva fraccionaria bancaria, cuyos máximos defensores mundiales son en la actualidad White y Selgin. Por esta y otras razones es conocido como el tibio socialdemócrata. Que a mí el profesor Rayo me parece un tibio socialdemócrata. Prohibir la reserva fraccionaria bancaria supondría hacer algo lógico, como es limitar el uso de los depósitos bancarios de clientes hasta un día antes del vencimiento del mismo. Por tanto, los depósitos a la vista tendrán que estar al 100% en las arcas bancarias y no podrían ser usados para la concesión de créditos. Por el contrario, los depósitos a plazo se podrían prestar hasta un día antes del vencimiento del depósito. El principal motivo en el que se apoya Juan Ramón Rayo para defender la reserva fraccionaria bancaria es la eficiencia de los mercados financieros, con el fin de equilibrar la oferta y la demanda de dinero. Según Rayo, prohibir la reserva fraccionaria bancaria sería impedir que compremos nada mínimamente a crédito. Exigir 100% a todos los billetes y a todos los depósitos lo veo innecesario y peligroso, porque al final es impedir que compremos nada mínimamente a crédito. Según Juan Ramón Rayo, un sistema 100%ista provocaría escasez en la cantidad de dinero en circulación, obligando a los precios a ajustarse a la baja. Y es más fácil ajustar la cantidad de dinero en circulación que ajustar todos los precios de la economía. Si la oferta tiene una parte flexible, es decir, tiene una parte rígida, el oro, y tiene una parte flexible, los sustitutos del dinero, creados vía reserva fraccionaria, medios fiduciarios, tú puedes aumentar la oferta para que nutra el aumento de la demanda. Ajustas cantidades en lugar de ajustar precios. Y fijémonos que incluso desde un punto de vista de economía de los recursos tiene muchísimo más sentido. Es decir, ¿qué tiene sentido? Que cada vez que cambie un poco en términos netos la demanda de dinero, todos los precios de la economía tengan que variar, o que ajustemos un poquito la oferta monetaria. Pues obviamente es un sistema, digamos, mucho más económico el ajustar la cantidad que el ajustar los precios de toda la economía. Efectivamente, lo correcto es ajustar la cantidad de dinero en circulación y evitar que el dinero pierda o gane poder adquisitivo. Pero esta pérdida no viene dada por la prohibición de la reserva fraccionaria bancaria, como veremos a lo largo del vídeo, sino por el sistema de emisión de moneda. Porque Juan Ramón Rayo siempre toma como referente el patrón oro, olvidándose que el patrón interés, que igualmente veremos, es el único sistema dinámico, secuencial y flexible diseñado por el hombre que puede suministrar dinero conforme a las necesidades del mercado. Existen diversos motivos por los que debe suprimirse la reserva fraccionaria bancaria. Motivos legales. Prestigiosos juristas ponen en duda la legalidad del uso de un depósito a la vista en beneficio propio. Pero más allá del debate legal relativamente a la naturaleza contractual de los diferentes contratos de depósito, existe base legal para prohibir este instrumento financiero desde un punto de vista moral. Si el fin único y último del dinero es el intercambio de trabajo, ¿es moral que una persona, banco, sin haber realizado un trabajo previo, sin haber aportado riquezas al sistema, utilice el trabajo de otra persona, depósito, para, sin su consentimiento expreso, invertir o especular en el mercado? En mi opinión, sería lícito que los bancos utilizaran el depósito a plazo de un cliente hasta un día antes del vencimiento acordado, pero sería una inmoralidad que se utilizasen los depósitos a la vista de los clientes para realizar inversiones a medio y largo plazo, así como utilizar los depósitos a plazo para inversiones por encima del plazo de devolución acordado con el depositante. Al utilizar un depósito más allá del vencimiento acordado se crea un espejismo, haciendo creer al mercado que hay más bienes de los que realmente existen. Toda forma de creación de dinero fiduciario, sin valor de respaldo o trabajo previo, produce una incorrecta distribución de la renta, pues alguien que no trabajó tiene acceso a las riquezas del sistema.
Pero más allá de los motivos legales, existen motivos bancarios para la supresión de la reserva fraccionaria bancaria. En primer lugar, evitar entidades bancarias muy débiles. El privilegio de reserva fraccionaria bancaria genera tres fenómenos bancarios irrefutables: entidades fuertemente endeudadas, con abultados fondos de maniobra negativos y entidades especulativas. Por eso, todo banco de cualquier país, tiempo y sistema monetario estará condenado a la quiebra si utiliza la reserva fraccionaria bancaria. Todos los bancos del mundo presentan abultados fondos de maniobra negativos, gigantesco endeudamiento y pérdida de libertad. Antes de la crisis, para financiar todos sus activos, los accionistas de los bancos aportaban el 2% en forma de capital y utilizaban el dinero de otros, depósitos, bonos, etc., para financiar el 98% de su activo. Hoy la media de la aportación de los accionistas de los bancos americanos y europeos está alrededor del 5% del total de sus activos, lo que supone un apalancamiento de 20 veces su capital. El actual sistema bancario que funciona en todos los países desde 1844, desde que se institucionalizó la utilización de la reserva fraccionaria bancaria a nivel mundial por medio de la PIL Act, conlleva que todos los bancos del mundo terminen quebrando. El Banco de Santander, el Barclays Bank o el Deutsche Bank, gracias a la reserva fraccionaria bancaria, terminarán quebrando o siendo absorbidos por otra entidad. Y esto se debe a que los bancos se endeudan por encima de los límites naturales en el mercado interbancario. Es más, el endeudamiento es desestructurado, dado que se endeudan a corto plazo para prestar a largo plazo, lo que les provoca un abultado fondo de maniobra negativo. Los bancos exigen a las empresas privadas fondos de maniobras positivos, incumpliendo ellos una regla de oro que exigen a sus clientes. Curioso, ¿verdad? Ya Mises hace casi un siglo nos alertaba de la gravedad de permitir el descalce de plazos de la banca por medio de la reserva fraccionaria bancaria. Mi opinión es que, a pesar del ingente número de requerimientos de todo tipo que la nueva regulación ha impuesto a los bancos, el riesgo de volver a tener crisis bancarias sigue siendo muy alto. Por eso es incomprensible que haya economistas que sigan defendiendo la reserva fraccionaria bancaria. El segundo efecto que produce en términos bancarios la reserva fraccionaria es una competencia insana. El acceso a dinero ilimitado por medio de préstamos que se hacen unos bancos a otros en el mercado interbancario crea una tela de araña crediticia que conduce inevitablemente a una competencia insana. La reserva fraccionaria bancaria, al permitir un endeudamiento casi infinito, provoca una competencia bancaria no natural. Si un banco no utilizase las mismas herramientas que otras entidades, si un banco no entrase en el juego del papel pelota bancario, perderá cuota de mercado y terminará desapareciendo por no ser competitivo. Pero si entra en el juego de la reserva fraccionaria bancaria, facilitará las burbujas de activos y, cuando la burbuja explote, el Banco Central tendrá que rescatar obligatoriamente al mal banco con dinero público, socializando las pérdidas. El tercer efecto bancario que produce la reserva fraccionaria es la dependencia del Banco Central. Actualmente casi todos los profesionales del mundo asumen con normalidad que, cuando una entidad financiera entra en crisis de liquidez por el endiablado privilegio de reserva fraccionaria bancaria, el Banco Central debe intervenir para salvaguardar los intereses de los ahorradores y evitar el contagio a otras entidades bancarias que han prestado fondos. Como todos los bancos son conscientes que algún día el mercado interbancario no les facilitará la cantidad de dinero que su cash flow necesita, y como saben que tendrán que hincar la rodilla ante el Banco Central o prestamista de última instancia, los banqueros son extremadamente sumisos con el poder político. En definitiva, la reserva fraccionaria bancaria provoca que la actividad bancaria no sea libre y que, en ocasiones, se financien operaciones absurdas o se realizan favores ilógicos al poder político. Un ejemplo de favores incomprensibles que hace la banca es la condonación de grandes préstamos concedidos a los partidos políticos. Un cuarto problema bancario que evitaría la prohibición de la reserva fraccionaria bancaria sería la quiebra del Estado. Tanto desde el punto de vista teórico como histórico, cualquier sistema monetario que permita el privilegio de reserva fraccionaria bancaria produce automáticamente, tarde o temprano, la fusión del núcleo, es decir, la quiebra del Estado. En el rescate bancario europeo hubo momentos que se puso en juego la unidad europea, porque se crearon serias dudas que el euro pudiera resistir los rescates bancarios de Portugal, Irlanda, Italia
Islandia, Grecia y España. Un quinto problema que evitaríamos con la prohibición de la reserva fraccionaria bancaria sería la tentación de nacionalizar los bancos privados. Sería más útil para un Estado una banca privada sin privilegio de reserva fraccionaria bancaria que una banca pública con reserva fraccionaria bancaria. El virus bancario se ubica en el privilegio de la reserva fraccionaria bancaria y no en la propiedad de las acciones de las entidades bancarias. A continuación vamos a ver los motivos económicos por los que debemos suprimir la reserva fraccionaria bancaria, además de los ya vistos motivos legales y bancarios. El primer motivo económico es el exceso de masa monetaria. La falta de control del dinero electrónico y la reserva fraccionaria bancaria terminan por generar enormes cantidades de dinero sin utilizar. Así, cuando constatamos que Estados Unidos tiene un exceso de liquidez monetario de 4 billones de dólares, es equivalente a decir que Estados Unidos tiene un stock de 4 billones de trabajo no intercambiable. Y en la zona euro existe una cantidad similar de dinero parado. En un auténtico sistema capitalista, nadie produce estructuralmente más allá de las necesidades del mercado. Todo esto viene a demostrar que algo estamos haciendo rematadamente mal y que la política monetaria no sirve para impulsar a los mercados ni para fomentar el empleo. El segundo motivo económico por el cual debemos prohibir la reserva fraccionaria bancaria es la distorsión del precio del dinero. Los bancos son víctimas de su propio privilegio, pues al utilizar los depósitos a la vista de sus clientes generan una oferta de crédito elástica hasta el crack del sistema, es decir, crean un crecimiento anormal y desproporcionado de la oferta de crédito, originando a su vez que el tipo de interés se ubique a niveles inferiores del tipo natural o wixeliano. El tercer motivo económico por el cual debemos prohibir la reserva fraccionaria bancaria es por la creación de burbuja de activos. La historia nos muestra una y otra vez que con la reserva fraccionaria bancaria se crean burbujas de activos refugio, como el oro, inmuebles, artes, tecnología, etcétera, que finalmente provocan crisis cíclicas. El cuarto motivo económico es evitar ciclos económicos. Si se emite dinero conforme al patrón interés, que comentaremos a continuación, y se prohíbe la reserva fraccionaria bancaria, el riesgo de contagio o efecto dominó desaparecerá, pues los bancos ya no se prestarán alegremente en el mercado interbancario. Si estas medidas van acompañadas de un serio ratio Cook y se adecúan provisiones de activos, las crisis económicas desaparecerán. Habrá fluctuaciones económicas, pero no habrá crisis económicas. El quinto motivo económico por el cual debemos prohibir la reserva fraccionaria bancaria es por ser una inadecuada herramienta para la coordinación de los mercados. Los defensores del sistema bancario de reserva fraccionaria piensan que este instrumento optimiza y estabiliza la cantidad de dinero que el mercado necesita para funcionar, cuando en realidad es justamente lo contrario, es una herramienta que exacerba la desincronización del mercado. Juan Ramón Rayo piensa que la prohibición de la reserva fraccionaria bancaria impediría que los bancos realizasen una de sus funciones fundamentales, cual es suministrar capilarmente dinero al mercado conforme a sus necesidades, mediante el préstamo y el crédito. Rayo considera que un sistema 100%ista sería poco flexible y por tanto ineficiente. Según él, este escenario provocaría escasez de dinero y un mercado claramente deflacionista. Olvida dos importantes razones, una histórica y otra de pura lógica financiera, que dinamitan su argumentación. Efectivamente, hay una poderosa razón histórica. Los defensores de la reserva fraccionaria bancaria olvidan que, mucho antes de que la reserva fraccionaria bancaria se convirtiese en el único elemento de coordinación de las necesidades monetarias del mercado, finales del siglo XX, los títulos valores fueron las herramientas naturales de coordinación monetaria de los mercados del siglo XVI al XX. Los endosos encadenados de títulos valores permitían saciar las necesidades de los empresarios sin que interviniese ningún tipo de entidad bancaria. En segundo lugar, la prohibición de la reserva fraccionaria bancaria no impediría la flexibilidad y la eficiencia bancaria, puesto que el banco podrá utilizar los depósitos hasta un día antes del vencimiento. El sistema 100%ista tiene tanta flexibilidad como la reserva fraccionaria bancaria y además evita las entidades bancarias débiles. Veamos un vídeo de Juan Ramón Rayo donde niega esto
Y luego vamos a ver un ejemplo que hace volar por los aires toda la línea de pensamiento rayista. Es decir, no hay nada que haga la reserva fraccionaria que no pueda hacer el coeficiente de caja del 100%. Una economía, eso es lo que dicen los defensores del 100%, una economía organizada con un coeficiente de caja del 100% puede hacer exactamente lo mismo que una economía organizada o que cuente o que acoja la reserva fraccionaria. Pongamos un ejemplo para demostrar que Rayo tiene una opinión rematadamente incorrecta sobre la potencia del 100%. Imaginemos que el cliente A deposita 100 unidades monetarias en el banco A 90 días. El banco A podrá prestar este dinero hasta el día 89 al cliente B. Supongamos que ahora que el cliente B, que recibe el préstamo, pagase a un proveedor o cliente C de un banco. Imaginemos que el cliente C deposita en su banco, el banco B, las 100 unidades monetarias a 120 días. El banco B podrá utilizar este dinero durante 119 días. Luego, con este sencillo ejemplo, vemos que la prohibición de la reserva fraccionaria bancaria no limita al 100% la actividad sincronizadora de la banca. Lo que evita es la creación de papel pelota bancario y el descalce de plazos entre lo que esperan recibir y lo que tienen que pagar a una fecha concreta. Ahorro e inversión tienen que caminar en la misma dirección. A mayor ahorro, mayor inversión y viceversa. La reserva fraccionaria bancaria permite absurdamente que el ahorro y la inversión tengan signos diferentes. Es decir, es posible inversión con caída de ahorro. Los seguidores de Rayo no son conscientes que cualquier herramienta financiera que permita que el ahorro y la inversión tengan signo diferente atenta contra uno de los principios básicos del capitalismo, contra uno de los pilares de la cultura occidental, el ahorro. Por tanto, la reserva fraccionaria, en la medida en que genera más M, si esa M se canaliza a los mercados financieros, en los mercados financieros reduce los tipos de interés y esa reducción de tipos de interés fomenta un aumento de la inversión por encima del ahorro, daría lugar a los ciclos económicos. Y a partir de este error, Rayo cae en otros errores como el criticar el coste de los depósitos a la vista. La comisión que algunos defensores del coeficiente de caja del 100% especulan que podría costar un depósito de guarda y custodia es cerca del 2%, 1,5%, 2% del importe depositado. No es consciente que, en un primer lugar, a la gente no le gusta tener el capital parado en su banco. Los clientes bancarios tan solo tendrán como depósitos a la vista la cantidad que necesiten para cubrir las necesidades del corto plazo. El resto lo invertirán en depósitos a largo plazo. Tal como dice el refranero español, barco en varadero no gana dinero. En segundo lugar, el sistema 100%ista, al evitar coadyuvar en la formación de burbujas y al sortear la formación de tipos de interés negativos, motivará la contratación de depósitos a plazos, lo que provocará que el coste de los depósitos sea irrisorio. En tercer lugar, Rayo critica el coste de prohibir la reserva fraccionaria bancaria porque no conoce el sistema de funcionamiento de emisión de dinero del patrón interés y casi siempre toma como referencia el patrón oro. ¿A quién beneficiaría la supresión de la reserva fraccionaria bancaria? Pues además del pueblo subyugado, contrariamente a lo que pueda parecer, el gran beneficiado de la supresión de la reserva fraccionaria bancaria sería la propia banca. Y esto es así porque lamentablemente la actividad bancaria no es en la actualidad un negocio libre. Si ustedes echan la vista atrás, verán que casi todos los bancos que operaban hace 40 años en cualquier país han desaparecido. Incluso se han volatilizado bancos que parecían que nunca podrían quebrar, por su gran reputación, envergadura y trayectoria histórica, los cuales en un momento dado inesperado para el gran público terminan por tener serios problemas de tesorería. Si suprimimos la reserva fraccionaria bancaria, para que el dinero no pierda ni gane poder adquisitivo, debemos utilizar como sistema de emisión de moneda el patrón interés. Se trata de un sistema de emisión secuencial, capilar, con respaldo de bienes públicos conforme a las necesidades del mercado y no manipulable por los políticos ni por el Banco Central. El tipo de interés es la única herramienta que puede coordinar a las 4 variables fundamentales, que son los recursos humanos, los bienes públicos, los bienes de capital y la masa monetaria. El tipo de interés nos da un valor matemático real de la cantidad de dinero que necesita el mercado. Fue el gran descubrimiento del año 2013. El patrón interés funciona de la siguiente forma. El Banco Central emitirá dinero en idéntica cantidad al agregado de intereses generado por el mercado durante el mes precedente y lo entregará a las administraciones públicas en función de su grado de actividad para eludir el efecto cantillón y la distorsión de los precios relativos. Capilaridad.
Las administraciones públicas utilizarán este dinero para el pago de los bienes públicos construidos por las empresas privadas. El dinero entrará en las cuentas bancarias de las empresas privadas y los bancos, negociando con las empresas privadas, utilizarán los depósitos para impulsar la economía. Los nuevos créditos y préstamos generarán intereses y el Banco Central iniciará un nuevo ciclo de emisión monetario. Los efectos del patrón interés son los siguientes. En primer lugar, la deuda pública estará prohibida porque, en pura lógica económica y matemática, las administraciones públicas recibirán mes a mes suficiente dinero para atender las necesidades de bienes públicos de su zona y porque todos los servicios públicos se cobrarán mediante tasas. Será una regla constitucional cuyo incumplimiento será penalmente castigada. Los depósitos de clientes estarán sometidos a la reserva fraccionaria bancaria y los préstamos entre bancos también. El Banco Central no hará predicciones monetarias, sino que se limitará a emitir dinero conforme al agregado de intereses del mes anterior. El Banco Central, si tuviera excepcionalmente que descontar algún activo, aplicará el tipo de interés marcado por el mercado el día anterior para el plazo de descuento solicitado. Por tanto, no condicionará la formación del tipo de interés. Todas las operaciones entre empresas se realizarán al contado. Si una empresa desease vender a crédito sus productos, tendrá que constituir una entidad financiera que se regirá por los mismos criterios que las entidades bancarias. No será responsabilidad del Banco Central el control de la inflación, la cual deberá combatirse por el sector industrial con otras herramientas distintas a las del sector financiero. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. Basta. ¿Y ahora? Esto no se ha acabado aquí. Yo creo que sí. Vivimos en pleno precapitalismo. Hasta que el hombre no emita dinero al ritmo que demande el mercado, como apunta el patrón de interés, y los estados permitan la permanente participación de los ciudadanos en la formación de las normas, como indica la competencia institucional normativa, no habremos alcanzado un grado de desarrollo económico y social que pueda definirse como tal.